domingo vamos a darle lectura primero de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, con la gracia de Dios. Pasada estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dadme tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O así mejor te padeciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, que yo te dé a ti la hered de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré hered de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su sello y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y la carta que escribió decía así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que aconteció contra él, y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot y de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Oyendo Acab de Nabot era muerto, le levantó para descender a la viña de Nabot y Jezabel para tomar la posesión de ella. Vamos ahora para los salmos, darle lectura, un pequeño salmo de David, que es 131, el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosa demasiado sublime para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está en mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén.
David y Abudet, dos hombres totalmente distintos, con un comienzo malo y al final, para uno podemos decir, hacía buena cosa y el otro hacía maldad, hacía buena cosa y hacía mucho mal el otro. David, hombre con el corazón de Dios que tenía, siempre hacía lo que Dios quería que hiciera. En su comienzo, sus dificultades tuvo de sus 17 años, dependiendo todo lo que hacía el rey Saúl, lo puso Dios ahí para ponerlo en dificultad y ponerlo en prueba, en verdad, para que poder ser un buen rey, para ser grande y hacer enaltecer su labor como rey. La característica de David era de un señor de humildad, porque Dios le da a aquellos de humildad, les da gracia cuando un hombre en verdad va a conseguir la gracia de Dios cuando la persona es humilde. Cuando el hombre tiene un pensamiento mal y son muy soberbios, no puede andar bien, entonces Dios no le da la fuerza para él. Entonces David tuvo de 13 años de dificultad y prueba que le puso Dios delante de Saúl, hasta que llegó en su época que estuvo con nación y llegó hasta una época que cayó en pecado, en total pecado. Había caído en mal situación delante de Dios, en tomar mujeres ajenas y no se arrepintió hasta lo tuvo que Dios. Entonces se tuvo que en verdad poner a prueba su corazón David. Entonces, un poco años después, a la prueba lo puso delante con las dificultades que le había puesto Dios delante. Porque Dios lo pone su grandeza a los hombres que en verdad son humildes y lo piden a Él y lo pone esa prueba. Aquellos, aunque lo pongan en la prueba y son muy soberbios, entonces podemos ver esos dos tipos de hombres, podemos ver en su prueba que ponía a prueba ante delante de Saúl y todos sus pecados y todo el otro que era la persona en el Viejo Testamento, el peor el peor rey que pude en el Viejo Testamento acá, que podemos ver para ver acentuar en este tipo, en el Viejo Testamento, todo lo que está escrito en el Viejo Testamento, porque era nuestra enseñanza, es el Viejo Testamento que nos da ante Cristo, porque Cristo escribe nos ha puesto es para nuestra salvación el Nuevo Testamento. Podemos ser gozosos y ser felices que nos enseña nosotros hoy en día el Viejo Testamento. Él era un rey que lo que quería era, empezó el comienzo bien, porque había que ver en las profundidades de su corazón que él tenía. Eso es lo importante de todo esto. Pero David hace su testimonio. Nunca llegó a la soberbia. Y dice la verdad porque está escrito desde el Espíritu Santo aquí nunca vio sus ojos con soberbia, ni ese pensamiento que él tenía delante de Dios. ¿Cuál es su característica? Nunca cayó creyendo aquello que Dios le había puesto por delante. Nunca le había pasado los dones que le habían puesto a él. En todo lo contrario, porque todo el corazón se había puesto delante de él y vivió delante de todo como un hijo, como un niño que ha sido destetado como estos niños de su madre, para que no vean el reino de los cielos.
sin haber escuchado la palabra, creció como un niño, como aquel niño que ha sido destetado de su madre, como su corazón que ha sido como destetado está en mi alma. Ese es un tipo del Viejo Testamento que tiene igual como el corazón de Dios, totalmente humilde, total ese, un corazón muy bueno, y conocer que tiene preparado Dios hacia él, que no propase los límites que le ha puesto a él. Eso es muy importante. No es lo que le gusta a Dios, lo ha puesto esos límites cuando tienes una mujer. Nunca pasó mucho. En el Viejo Testamento muchas veces David nunca sobrepasó la palabra de Dios. Hay un misterio muy importante en la epístola los romanos diciendo, porque yo le digo en la práctica de Dios que todo lo que has hecho ese sacrificio, porque siempre lo que está entre nosotros, porque en los hijos de Dios, porque permiten a Jesucristo, el Padre le da grandeza, que sean hijos de Dios para ser hijos, y son herederos de Dios y coherederos de Jesucristo hacia ellos, para que va reinado para la vida eterna. Ahí podemos indicar la gracia de Dios que se te ha dado a nosotros, como dice el apóstol Pablo, porque todos le he dicho a todos, con mucho cuidado tengan para que no caigan errores por encima de lo que pueden hacer ustedes, para que hacer todo lo que tú, para que sean lo que los límites que han puesto le ha dado Dios, le ha repartido entre ustedes. Porque David era un tipo de hombre de esa manera. Nunca ese testimonio, nunca hizo lo que Dios le había dado a él. Nunca fue soberbio delante de Dios. No levantó sus ojos en su grandeza que Dios le había dado. Siempre le va a dar sencillez porque va a hacer lo que en ti, lo que se ha venido del Señor que te ha dado a ti. Es el otro lado. Lo que podemos decir que usted en verdad era un hombre creyente de la palabra, porque era totalmente, escuchaba la palabra de Dios, pero le había puesto para ponerlo a prueba. Ese era, como Saúl era David, que era temeroso, ese era, que era temeroso con el peor de David, el peor para Abot, que era Acat y Saúl, y todo el rey, como Acab a Nabot. Vienen aquí las pruebas. Acab puso en los ojos de él la viña que tenía Nabot, como dice el Viejo Testamento. Porque él puso para lo que él veía era para el Señor. Iba de generación en generación, de herencia en herencia, era totalmente prohibido vender las herencias al pueblo de Israel, lo que le había dado. Cada uno tenía su dependencia de herencia, cada uno tenía su obra, cada uno tenía su parcela, cada uno tenía su obra, y como sucede hoy con el Nuevo Testamento, cada uno tiene su obra cada uno tiene su dependa herencia. No sabemos otras cosas. Y ahí debe ser aquello que te va a dar Dios a ti. Siempre debe estar creyente en lo que te da Dios a ti. Primero, segundo, para que no vas a querer más de lo que te ha dado Dios a ti. Eso lo tenía. Acá quería mucho más de lo que Dios le había dado a él. Y va entonces a Nabot, le dice, tu parcela de la viña, yo te voy a dar una mejor vañilla y más grande, pero si no lo quieres tú, yo te voy a pagar con dinero. Pero Nabot era creyente en la palabra, en su herencia creyente, le dice, no te lo voy a dar,
no voy a ir en contra de la palabra de Dios, porque voy a entrar en contra de la palabra que me han dado. Entonces se puso en mal Acab lo que quería él, se regresó a su casa y entonces fue su mujer, era una mujer Jezabel, era creyente de los ídolos y era una mujer satánica. Lo vio entristecido Acab, le pedí a Nabot que me diera la viña y no me la quiso dar. Entonces le dije, no te lo doy, no lo permite la palabra de Dios, porque él cree en la palabra, pero no me lo dio, porque él no quiso, no le quiso decir eso. Viene un pensamiento satánico la mujer de él, de Acab, que es Jezabel, de todo lo que viene, la viveza que tiene. No te pongas, no te preocupes que yo te voy a resolver tu problema, yo te lo voy a entregar. Lo puso en su pensamiento, un esquema, un programa, un esquema de viveza. En esa ciudad donde vivía Nabot había presbíteros, ancianos, príncipes, había muchos intereses en ese. Y existe una carta a los ahí en presente a los ancianos y a los príncipes y hacer ayuno y van a poner delante de Nabot delante del pueblo y lo van a enjuiciar. Cuando en verdad delante de Nabot van a tener dos testigos falsos, eso van a poner a testificar en falso y van a hablar mal de Dios y en verdad van a apedrearlo para que muera. Y ahora este esquema ¿lo va a lograr o no lo va a lograr? Por el otro lado, David, podemos decir, hizo muchos esquemas de veces. Porque nunca lo pudo lograr, porque tenía su alma. Era de un hombre humilde en el caso de David. Totalmente limpio su corazón, porque tenía temor de la palabra de Dios, porque escuchaba la palabra de Dios, David. Pero acá Nabot escuchaba la palabra, creía en la palabra, pero su corazón de Nabot, podemos indicar, no era igual que el corazón de Dios. Y ahí, cuando vieron los ancianos y los príncipes para que lo sigan, con una que no les gustaba, que no les servía, que no les pertenecía, ahí en vez de decir, háganse a mí, o que quiera usted, con su humilde y su totalmente humilde, le da la gracia a la gloria a esa que le dieron los hombres. Hermanos queridos, tengan cuidado. Voy a hacer, porque es un sacrificio mortal. Te va a llevar hasta una orientación, porque va a ir hasta la destrucción, porque te va a llevar el diablo a ti. Cuando tú ves hombres que te están llevando, dándote que no sirven, por detrás de ellos había viveza del diablo, maldez y grande. Y a mí hay muchos pecados delante de él y vas a ver, hermano, ese mensaje. Tenemos que recibir esta noche. Pero ten cuidado quién te está llevando, por dónde estás pasando. Porque por el Señor que tú tienes que estar viendo por delante. No es para ti, o los demás hombres. ¿A quién estás glorificando? En donde principado. Vas a ir en maldición. Vas a glorificar a Dios. No diga que yo tengo la razón, lo que soy y lo que he llegado a ser. Todos los bendecidos hombres que decía en los sincronizados, tiene que ser enseñar en nuestra vida. No soy yo, es el Señor que me ha dado todo esto. Ese es el misterio de todo esto.
porque tú crees que lo sabes todo, todo lo que has recibido, todo lo que Dios te ha indicado. Yo no soy tú, el Señor es el que me ha indicado qué hacer. Que tú eres Daniel, que dijo el rey, que te, que Dios, que Dios está contigo. Yo no lo he dicho, el Señor me lo ha dicho. Todo lo que tienes bueno se te dio. No lo hiciste tú, se te dio. Se te dio con muchas cosas, pero todo lo que tiene buen pensar, porque es regalo de Dios. Eres fuerte, porque es regalo de Dios. Todo lo que tú tengas bueno es regalo de Dios. Todo lo malo que tú tengas, porque tú lo has llevado tú solo. Que no, pues, no digo la otra palabra, que tú lo has retomado tú solo. Tenemos que ver lo que, como debes, porque tenemos que hacer, como no vamos no podemos hacer por encima lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo por mucho importante luz que tiene que ver, por mucho por debajo lo que te ha dado Dios, que te ha programado Dios hacia ti, porque muy humilde eres, mucho por abajo, mucho más te va a estar levantando Dios. En verdad la plata todo espiritualmente, muchos hombres que no lo saben, si no lo sabía, la parte espiritual que Dios, aquellos hombres que humilde le da gracia, que siempre le da, esa humildad que te lo levanta Dios a ellos, a esos hombres. Aquellos que son soberbios lo ponen por debajo, ellos se creen eso y no se pone humilde y caen en error ellos. En estos momentos se va a caer, lo levanta y se cae. Hay una ley física que cae, no puede volar, como dice la ley física, como es la parte espiritual manera debe ser. Porque si eres soberbio vas a caer. Porque tú vas a creerlo, para que tú estés salvo vas a caer. Porque la gracia que te da a ti, que no te da, va a caer. Porque entonces va a ser más grande. Pero si tú, para ti, si tú puedes decir es para ti mismo, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. Todo lo que yo tengo, le doy gracias a Dios que lo me ha dado en gracia. Yo puedo decir un paradigma pues, clásico y individual, puedo indicar como Job, era un hombre totalmente le ha dado todo Dios, que creyente, de toda maldad, era un hombre que oraba todos los días, se puede decir, de día y de noche, pero Dios veía la profundidad de su corazón. ¿Y qué vio Dios hacia él? Es un hombre que era, en verdad, primer prototipo cristiano, podemos decir hoy en día, pero Dios lo vio en su corazón, que se creía que él tenía todo que poder poseer. Porque si yo soy, es muy bueno, decía él, ¿verdad? Voy a decir grande era. Todo lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer cada uno, bueno, lo que Dios, mucho más lo puedo hacer, lo que quiere hacer Dios lo puedo hacer mucho más. Lo puedo, y lo puso en una buena prueba al diablo para que lo tome y lo haga nada más de esa manera. Y después a Jesús, dos cosas pasó. Y lo llevó hasta la muerte. No, le llevó a su mujer, la riqueza que tenía se lo llevó el diablo. Y todo, en toda esa grandeza y prueba lo puso. Job lo sacó, lo que estaba hospedando en su corazón. Y no lo sabía nadie, ni él mismo no sabía lo que tenía en su corazón, solamente Dios lo sabe. Yo soy, yo soy, yo soy más grande que tú, Dios. No lo dijo, y lo dijo muchas veces Job. Me estás entrando en error, me estás enjuiciando, porque el Dios es el que tiene siempre la razón. Y cuando acentuó esto Job hacia Dios, mandó la palabra de Dios, le dijo, vamos a conseguir, vamos a ver decirnos las cosas. Tú crees que tienes más razón que yo, tú lo puedes hacer, pero lo que yo hago. Y tú lo puso humilde con su palabra y la prueba, y la prueba. Y no le entendió nada Job, que lo que sucedía. En verdad,
hasta que llegó en su humildad totalmente a Israel, cuando con su palabra vio que se humildó. Y cuando él dijo, no sirvo para nada y soy nada, no voy a volver. Tú tienes toda la razón, Señor. Entonces lo que dijo Dios le hizo. Lo, ben, le bendijo doblemente, lo bendijo. Por siempre le dio todo. Y muchos años le dio más de vida. Para, porque, porque vino hacia él y dijo, yo soy totalmente humilde y Dios quiere que seamos así. Ese es que esos pensamientos lógicos y es totalmente interno en la verdad hacia nosotros mismos. No existe hombre creyente, ambas en la palabra, que se crea todo, que lo tiene la razón. El menor, no somos pequeños que el cero. No, llegamos desnudos, desnudos nos vamos. Lo que importancia que tenemos es ser gozoso de nuestra vida, felicidad, lo que nos da Dios a nosotros. Si Dios está contigo, ¿quién está en contra tuyo? Canena, ni el diablo no puede estar en contra tuyo. ¿Y cómo va a ser Dios estar contigo? Cuando mucho más humilde eres, porque más va a estar Dios contigo. Cuando tú crees tienes más razón, te vas a estar distanciándose más de ti, Dios. Si tú crees tener, Dios nos cuide de todo esto, Señor, porque Dios no se juega, con Dios no se juega, no puedes estar jugando, ni de una fonera ni de una otra forma, mucho más, tiene que tener cuidado, no puedes estar jugando con Dios. Si el hombre, todo en su parte carnal, quiere tus pensamientos carnales, en tus pecados, los pensamientos, tus ojos, quiero mucho más grandeza, pero tu pensamiento, yo soy mejor que el otro, porque primero soy yo, en toda su parte carnal, la verdad es, vas a caer, vas a caer, va a haber una destrucción tuya totalmente. Aquel, aquel toma la parte totalmente un alma, espíritu menos, ese corazón temeroso ante Dios, aquel te va a dar una vida eterna al final. Van a tener una vida en esta tierra. Dos cosas importantes, bendición de Dios. Una vida que va a tomar en esta tierra. Esa vida eterna que te en el reinado del cielo. Con un solo lógico. Soy, soy yo soy menor que del cero. No sirvo para nada. Y si tengo algo bueno, le doy la gloria a Dios. Sí, sí, en verdad. Si tengo algo, me arrepiento. Y si porque me atreví a agarrarlo yo solo, es ese pensamiento de humildad, ese pensamiento, y la glorificar, y ante el pensamiento de Dios. Y empieza en mi vida, que Señor mío, toda la parte del nivel que debo estar, al final va a ser una vida, en verdad, va a tener una buena vida. No es una vida económica, vamos a ver una vida. Va a haber una vida de bendición, de gozo, felicidad, totalmente ese amor pasa, sencillez, bondad, gozo, amor, macedumbre, bondad, benignidad, paciencia, fe, templanza, todo vas a tener, eso vas a en tu vida. Es una bendecida familia, de todos lo tiene en la mano, Dios lo tiene en todos los problemas de tu familia. No deja al diablo que te haga para que te destruya tu familia, para que te destruya tu familia. Una familia que construye Dios hacia ti y a todos los caminos. Va de bendiciones en bendiciones. Primera hipótesis podemos indicar, vamos a poner en cuenta esa manera hasta para que nos salvemos. La tranquilidad tuya, paciencia, tranquilidad de Dios que nos da. Porque no soy yo, pero es el Señor por siempre. Al final de todo, al final de Nabot, digo, al final,
le dio a Job, a Nabot le dio, no pudo, no le dio, le dieron los hombres, le estaba dando, no lo gozaba de toda la cabeza, de todas oraciones, la bendición de toda su ciudad, porque todo, de todos los hombres, y los príncipes lo habían colocado a él y los ancianos, y vinieron dos testigos falsos, ¿por quién los mandó? El diablo. El diablo le había mandado esos dos testigos falsos. ¿Y qué dijeron? Los que usted me estaba hablando mal de Dios, lo escuchamos. Porque él tenía temor de Dios, lo escuchamos. Estamos hablando mal del rey. No decía nada. Todo. En verdad tenía lo que Dios. Vean, ese es el mensaje de hoy. Si estás gozoso es lo que te da lo del hombre, vas a caer en crisis de Dios. Pero si estás gozoso, lo que Dios, la justicia de Dios, va a vender bendiciones eternas a ti. ¿Qué eres gozoso en tu vida? Si tú tienes el espíritu de David y si eres como un hijo, bueno, en tu corazón, que caminando totalmente ante los ojos, el pensamiento que tu creyente, si tú tienes la justicia, porque tomar en tu cuerpo y lo pones en tu cuerpo, vas la gozo de Dios, la bendición de Dios, tú vas a ser seguro para toda tu vida. Pero si tú no eres gozoso de lo que te dio, que ganaste con fuerza del hombre, sin darle gracias a Dios, sin darle gracias, llevar con cuidado de quiénes, de quién te da todo lo bueno que te viene en tu vida. Si no viene de tu, le dé la gloria y ser humilde, si no eres de estar dándole la gloria a Dios y si viene del enemigo, si toma buena decisión, hoy en día, con la gracia de Cristo, debemos de tener buena decisión en nuestra vida. Depende del Señor, de los ejércitos. Señor, Dios mío, es Jesucristo. Es nuestro Maestro, nos enseña todos los días Jesucristo, nuestra vida. Y lo que indico, nos ponemos ante Él y lo escuchamos en su Él, somos humildes ante Él, en nuestro mismo, Él se llama Jesucristo, el Hijo del Todopoderoso. Ahí, no tengas temor, solo cree, no tengas miedo. Eso es lo que nos prepara Dios hacia ti por siempre. De esta manera que tú lo puedes creer y lo estés pensando, porque Dios es grandeza hacia ti. Mucha grandeza te da Dios a ti, aquello que no podemos creer hacia nosotros. Para que lo pedimos ante Dios, ante Él, de acuerdo con la fuerza del Espíritu Santo que dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo que nos pone por delante. En verdad la fuerza por dentro de su palabra. Y la palabra es aquello que nos da Cristo, porque nos va a enseñar, nos va a dar la misericordia, nos va a poder permitir, nos va a dar todo, nos va a dar toda la fuerza y nos va a dar la bendición en el nombre de Él. Amén.